Bueno, ahora sí, vamos a continuar con esta pequeña conferencia. Esta es la segunda parte y la última, así no la hacemos tan larga. Habíamos dicho de que el derecho parlamentario tiene como objeto de estudio, entre otras cosas, las prerrogativas. Y justamente ese tema que vamos a abordar en este momento. Vamos a mencionar que las prerrogativas no atentan contra el principio de igualdad de la ley que menciona el artículo 16, que dice que todos los habitantes son iguales ante la ley. Dice que no deben entenderse como un estado de supremacía que se le concede al congresista, sino más bien tienen como finalidad la protección del cuerpo de cada integrante a fin de garantizar el pleno funcionamiento del organismo legislativo. Es decir, la inmunidad no recae sobre la persona de fulanito de tal, sino recae sobre la figura del diputado a fin de garantizar el pleno ejercicio y funcionamiento del órgano legislativo. Tenemos distintos tipos de prerrogativas o de inmunidades. En este caso, el artículo 68 de la Constitución habla acerca de la inmunidad de opinión y menciona que ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o los discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Aquí el artículo 68 nos demuestra estas situaciones que habla acerca de acusación, interrogación y molestias. En el caso de la acusación, implica que contra el legislador no puede hacerse ninguna imputación de carácter penal. La interrogación judicial se refiere a las cuestiones vinculadas con las opiniones o los discursos emitidos, llevados a cabo en sus funciones, lo que no excluye cosas ajenas a sus funciones, como por ejemplo que lo llamen a testificar por una causa civil, laboral, comercial, tributaria, etc., siempre y cuando esto no signifique un obstáculo para su comparendo al ejercicio de su cargo. Y por último, esto de molestado significa amenaza, presión, agresión verbal, física, hostigamiento, todo esto que no sea motivado por las opiniones o los discursos. Después tenemos por otro lado la inmunidad de arresto, que esta está estipulada en el artículo 69 de la Constitución, donde dice que ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta su cese, no puede ser arrestado, excepto, y acá está la disputa, en caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva. Bueno, en este caso, la interpretación de infraganti la debemos entender atento a lo que menciona el artículo 285 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual dice que habrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, o si fuera perseguido o tuviera objetos o presentara rastros que permitieran sostener razonablemente que acaba de participar de un delito. Con respecto a esto de la inmunidad de arresto, surge también una disyuntiva, porque se menciona de que la inmunidad de arresto no significa inmunidad de proceso. Vidal Campos trata la inmunidad de arresto y refiere que es la detención o la privación de la libertad corporal, no de la inmunidad de proceso. Por lo tanto, este principio de inmunidad de arresto no significa inmunidad de proceso, es así tal cual como lo mencionamos. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema bastante importante, que es el tema del juicio político. Recordemos que en un principio, en la primera parte de la conferencia, habíamos mencionado de que el artículo 53 de la Constitución le da la atribución a la Cámara de Diputados de acusar y el artículo 59 a la Cámara de Senadores de juzgar. Ahora bien, vamos a ver cuál es la naturaleza jurídica de este juicio político. En principio, el libro de Gentile, que es el que estamos analizando, menciona que la naturaleza puede ser política o mixta. En el caso de que sea política, es cuando está destinada a la destitución de un funcionario público. En el caso de que sea mixta, tiene que ser política o judicial, que está destinada a la destitución o inhabilitación del funcionario. Las fuentes del juicio político son los artículos 53, 59, 60 de la Constitución Nacional,
la ley de fueros, que es la 25.320, y los códigos procesales. La pregunta que continúa es, ¿quiénes son pasibles de este juicio político? Bueno, la respuesta la encontramos en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que dice de que son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros y los miembros de la Corte Suprema. En el caso del artículo 59 menciona de que cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado va a ser presidido por el presidente de la Corte Suprema. Por otra parte, la ley 24.946, que es la ley orgánica del Ministerio Público, en su artículo 18, menciona de que el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación solamente pueden ser removidos por causales mediante el procedimiento el cual menciona el artículo 53 y 59 de la Constitución. Es decir, que a la lista que ya mencionamos antes le agregamos también el Procurador General y el Defensor General de la Nación, que son pasibles del juicio político. ¿Cuáles son las causales de este juicio? También están en el artículo 53, que son mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento? Dijimos que el artículo 53 dice que la Cámara de Diputados es la que acusa. Bueno, esto comienza de la siguiente manera. Todo nace a partir de una denuncia, la cual se expone a un análisis previo para ver si se da lugar o no a esa investigación, y en caso de que sea así, se inicia la sustancia de la denuncia, que se le llama, que sería la etapa del sumario, la etapa de la investigación o la instrucción. Luego sucede un momento muy importante en esta etapa del juicio, que es la citación del acusado. Esto es muy importante porque aquí es donde se cumple lo que dice el artículo 8, inciso 1 y 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el derecho a ser oído. Y también se cumple lo que dice el artículo 18 de la Constitución, la defensa en juicio, cuando viene hablando del debido proceso. Luego de eso se realiza el dictamen, que puede ser la absolución o la remoción, que para ello también requiere de 2/3 partes de los miembros presentes. Y también a tener en cuenta esto: la ley de fueros, 25.320, en el artículo 5, dice que en el caso del artículo 68 de la Constitución Nacional, es decir, inmunidad de opinión, se procederá al rechazo in limine de cualquier pedido de desafuero. Es decir, que no le van a dar atención. Bueno, ¿cómo continúa esto? En el caso de los diputados, como ya les mencioné, luego pasa a senadores, y lo primero que hacen los senadores es lo que dice el artículo 59, que es prestar juramento. Prestan juramento de administrar justicia con imparcialidad y rectitud, acorde a la Constitución y a las leyes de la Nación. Una vez prestado ese juramento, reciben la acusación, dan intervención al acusado, hacen una suspensión provisoria o no del acusado, la cual tiene que estar debidamente fundada, hacen la apertura de la prueba y después se genera la deliberación. La deliberación secreta en principio, y después la deliberación pública, que ahí es donde se da a conocer si se resuelve o se remueve al acusado. En este caso se juzga cargo por cargo. Y por último se realiza la redacción de la sentencia, la cual va a estar a cargo de 13 miembros de ellos. La sentencia, una vez redactada por una comisión, será firmada por el presidente y el secretario. Se le va a notificar a la Cámara de Diputados, también se le notifica al acusado, el Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema de la Nación. La finalidad que tiene el juicio político está descrita en el artículo 60 de la Constitución, que dice que su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado y declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la nación. Bien, otro de los temas que nos compete en esto del derecho parlamentario es la técnica legislativa. Justamente una de las atribuciones del Senado es legislar, sancionar leyes. Entonces vamos a ver cómo es este tema del procedimiento de las leyes.
En principio mencionar que un proyecto de ley puede ser presentado de distintas maneras. Por ejemplo, el artículo 39 de la Constitución habla acerca de la iniciativa popular. Esto se refiere a que cuando los ciudadanos, por iniciativa propia, pueden presentar mediante la Cámara de Diputados un proyecto de ley. Este proyecto deberá ser tratado dentro de los 12 meses, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. No pueden ser objeto de iniciativa popular todo aquel proyecto que sea referido a la reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuestos o materia penal. Por otro lado, tenemos también que mencionar la ley 24.747 del año 1996, que justamente es la ley que regula esto de la iniciativa legislativa popular, la cual dice que iniciará con el 1% de los ciudadanos que figuren en el padrón electoral y deberán representar mínimo a 6 distritos electorales. La iniciativa podrá ser presentada ante la mesa de entradas de la Honorable Cámara de Diputados. A su vez, esta la va a remitir a la Comisión de Asuntos Constitucionales y tendrá 20 días para dictaminar su admisibilidad formal o no. Admitido el proyecto, se va a ordenar en la inclusión de orden del día para su posterior debate. Otra de las formas de sancionar una ley es la que menciona la ley 25.432, que es la consulta popular vinculante y no vinculante, que también está en el artículo número 40 de nuestra Constitución Nacional. Bien, en el caso de las leyes, cabe mencionar lo que dice el artículo 5 del Código Civil, que la vigencia de las mismas es después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen. Esto lo podemos ver siempre en el boletín oficial, que es de acceso público. Cualquiera puede meterse a la página ¿cómo se llama esto?, del boletín oficial, y ahí puede ver tranquilamente qué fue lo que se fue aprobando y demás. Bueno, después vamos a hablar acerca del Defensor del Pueblo. Estos son otros organismos exteriores, pero también forman parte de lo que es el derecho parlamentario. El Defensor del Pueblo tiene su propia ley especial que la regula, que es la 24.284, pero vamos a remontarnos un poquito en la historia. Esta figura del Defensor del Pueblo anteriormente se llamaba Ombudsman y fue creada o introducida en la Constitución en Suecia en 1902. Después, en el año 1978, fue introducida en la Constitución de España en su artículo 54, donde ahí lo denominan Defensor del Pueblo. En el caso de nuestra Constitución, se encuentra normada en el artículo 86, donde dice que el Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación. Tiene plena autonomía funcional y la misión que tiene es la defensa y la protección de los derechos humanos. El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal, es designado y removido por el Congreso con el voto de 2/3 partes de los miembros presentes. También goza de las inmunidades y los privilegios de los legisladores, que es la que mencionamos anteriormente: inmunidad de opinión, inmunidad de arresto, y su mandato va a durar 5 años. También tenemos el caso de la Auditoría General de la Nación, establecida mediante la Ley 24.156, el artículo 85 de la Constitución Nacional, la cual refiere que este organismo es un organismo de asistencia técnica del Congreso, que tiene autonomía funcional, que el presidente del organismo será designado a propuesta por el partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Y esto tiene lógica porque justamente va a ser el partido político de oposición el que esté a cargo de controlar. En este caso va a controlar la legalidad y la gestión y la auditoría de toda actividad de la administración pública. A continuación vamos a hablar acerca del Consejo de la Magistratura, que la ley que la regula es la 24.937. En el artículo 114 de la Constitución menciona de que el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial, que es la que acabo de mencionar, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Entre otras atribuciones, tenemos que mediante concursos públicos seleccionan los magistrados inferiores, emite las ternas vinculantes para los magistrados
inferiores, administra recursos y ejecuta el presupuesto de la ley que se le asigne a la justicia, ejerce facultades disciplinarias sobre magistrados, etc. Y por último tenemos la institución del jurado de enjuiciamiento, que también es de la misma ley 24.937, pero de los artículos 21 a 34. Esta nueva institución fue introducida a partir del año 1994 con la reforma constitucional en el artículo 115, donde dice que los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53. Recordemos que son las causales del juicio político. Y menciona por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de matrícula federal. Su fallo será irrecurrible y no tendrá más efecto que destituir al acusado. Y ahora sí, por último, vamos a hablar acerca de, ya vamos a ir terminando porque ya nos vamos a exceder en el tiempo, vamos a hablar acerca del Ministerio Público Fiscal, que tiene su ley, que es la 24.946. Hoy la habíamos citado también para mencionar el artículo 18, donde dijimos que el Procurador General de la Nación era pasible del juicio político, al igual que el Defensor General de la Nación. El artículo 120 dice que el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autártica financiera. La función que tiene es promover la justicia de la defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. Está integrado por el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación y los demás miembros que la ley establezca, la ley que hablamos recién. Sus miembros gozan de inmunidades, que son las inmunidades que mencionamos hoy, e intangibilidad en sus remuneraciones. Bueno, básicamente hemos hecho un repaso así muy rápido por las principales temáticas del derecho parlamentario. Espero que haya sido de utilidad el resumen. Cualquier duda, ya saben, me pueden consultar. Y bueno, nos estamos viendo y estamos en contacto y seguramente vamos a seguir subiendo videos hablando de distintos temas acerca del derecho que tanto nos apasiona. Y bueno, nos vemos en la próxima. Que estén todos bien.